Iniciamos aquí otro vídeo tutorial en donde vamos a trabajar con sombras. Vamos a ir haciendo varios casos con varias piezas distintas, siempre con las mismas sombras, es decir, las creadas por una luz puntual que estará encima del origen de coordenadas, las creadas por otra luz puntual que está separada a una distancia de 50 por 60 por 100 de altura, y las sombras producidas por luces distantes que estarán inclinadas 60 grados con respecto a la vertical, 45 o 30 grados. Bien, vamos a ir haciendo solamente las soluciones en 3 dimensiones, calculando el render. Y luego ya cada uno, si quiere, podrá ir intentando en 2 dimensiones hacer lo que hemos ido explicando en vídeos anteriores para hallar la solución en 3 dimensiones. Vamos a ir cargando distintas piezas que tenemos por aquí para poder hallar con ellas las soluciones rápidamente. Vamos a empezar por esta pieza de aquí. Copiar punto base, decimos que el punto base sea ese y copiamos la pieza. La tenemos en el portapapeles y nos venimos a nuestro modelo. Y ahora la colocamos en el sitio 0, 0. La colocamos aquí y la colocamos en la capa correspondiente, que es la capa datos. Ahí la tenemos. Bueno, pues ya tenemos inmediatamente hallada la sombra ahí, pero no sabemos de cuál de todas. Tenemos aquí la lista de nuestras luces y vamos a ver, vamos a empezar a trabajar con ellas. Le damos aquí 2 veces. Esta es la luz distante 30, que la tenemos desactivada. Luz distante 45, también la tenemos desactivada. Luz distante 60, activada. Luz puntual 00100, que sería esta de aquí, desactivada. Y luz puntual 50, 60, 100, que sería esta otra que tenemos aquí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Empezamos por la de 30 grados. Esta la activamos y desactivamos la que teníamos de 60. Bueno, pues aquí ya tenemos el resultado. Este es el resultado final. Aquí tenemos ya la sombra. Si quisiéramos, podríamos hallar el render. Vamos a hacerlo. Vamos a hallar el render. Nos vamos a poner ya en este lado para tener colocada siempre la pieza en el mismo lado de aquí. En este lado de aquí le hacemos esto grande para que se vea bien. Y decimos R de render. Ahí tenemos la solución. Esta es la sombra propia y esta de aquí es la sombra en el suelo, la sombra arrojada. Bien, vamos ahora a pasar al siguiente caso. Apagamos la luz de 30 y vamos a hallar la de 45. Hallamos la de 45. Sería esta que vemos aquí. Ahí la tenemos. Esta sería la sombra. Vamos a hallar el render. Ahí lo tenemos. Siguiente, desactivamos la de 45 y activamos la de 60. Esa sería la sombra. Si hacemos esto más pequeño, la podremos ver mejor. Ahí la tenemos. Esta sería la sombra. Hacemos el render. Vamos con el siguiente caso, la de 00100. Pues desactivamos la de 60 y activamos la que está aquí en el 00100, que sería esta la solución. Hacemos el render, ahí la tenemos. Y por último, hacemos lo mismo, desactivamos la del 00100 y activamos la del 50, 60, 100. Como veis, esto es todo el rato lo mismo. Esta sería la sombra que obtendríamos. R de render, ahí la tenemos. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con otra pieza. Nos vamos a ir a nuestro archivo de piezas y vamos a coger, por ejemplo, esta de aquí. Copiamos con punto de base, que sea esta pieza, Enter, y nos vamos ya a pegarla. Esta la borramos y con pegado especial, entidades de AutoCAD, la colocamos en el punto 00. Ya la tenemos ahí puesta. Ya tenemos la sombra calculada. ¿Por qué? Bueno, porque estábamos en el último caso, en el caso de luz puntual 50, 60, 100, que era esta de aquí. Bueno, vamos a hallar la sombra de esta y de todas.
Colocamos esto en grande para que se vea bien ahora al hacer el render. Pero aquí ya vemos la sombra, ¿no? Esta sería nuestra sombra, en este caso. Vamos al siguiente, la luz puntual que está en el 00100. Bueno, pues desactivamos la anterior y activamos esta. Esta sería la sombra. Aquí la vemos más clara. Así sucesivamente podemos hacer esto las veces que queramos. ¿Que queremos cambiar esta pieza de posición? Vamos a girarla, por ejemplo, 90 grados. La giramos respecto a ese punto. Con respecto aquí le decimos que esto gire 90 grados. Ya la tenemos puesta ahí. Y ahora la trasladamos, el que esté aquí. Ya vemos ahí la sombra que produce. Con la de 30 grados. ¿Veis? Esta sería la sombra que produce con la de 30 grados. Hacemos el render y ahí lo vemos. Bueno, todos los renders que hemos hecho los tenemos aquí. Si los queremos ir repasando, vamos dando aquí y vamos obteniendo las distintas sombras. Si les hubiéramos puesto el nombre, pues lo veríamos esto perfectamente. ¿Vale? Ahí están todos los casos que hemos ido haciendo. Vamos a subirnos arriba. Esto es muy sencillo. Ya veis, hallar las sombras en 3 dimensiones es muy fácil. Vamos a quitar esta pieza y vamos a colocar otra. Nos venimos aquí, donde tenemos varias. Vamos a colocar esta de aquí, que es un poquito rara. Es como una caja. La cogemos en este punto de aquí y la copiamos. Y ahora ya nos la llevamos a nuestro modelo. Edición, pegado especial, entidades de AutoCAD y la ponemos en el punto 00. Ahí la tenemos. Bien, vamos a ver qué sombras nos produce. En este caso, como vemos, el plano se nos queda un poco pequeño, así que vamos a desplazarlo un poco hacia atrás para que nos quede bien. Ahora sí, volvemos a isométrico SE y ahí tenemos las sombras. ¿En qué sombra estamos? Pues acordaros, en la luz distante de 30 grados. Podríamos hacerlo con todos, pero no lo vamos a hacer para no perder mucho tiempo. Ahí lo tenemos. ¿Cuál sería la sombra con el render? Pues vamos a hacerla. Esa de ahí sería nuestra sombra. ¿Vale? Ahí la tenemos. Esa caja. Tenemos esta sombra arrojada sobre el suelo, esta también. Esta es la sombra propia y esta de aquí sería la sombra arrojada sobre ella misma. Si la giráramos 30 grados, vamos a hacerlo igual que antes. Cogemos esta pieza, la giramos respecto a este punto 90 grados para tener la caja en otra posición. Vamos ahora a llevarla al 00 y esa sería la sombra que tendríamos. Aquí vemos la sombra, tanto la propia como la arrojada. Aquí tenemos esta que es la sombra arrojada sobre el suelo, la sombra propia, la sombra arrojada sobre ella misma y la sombra arrojada sobre esta cara. Vamos con una última pieza. Venimos aquí donde están todas y vamos a coger, por ejemplo, esta aquí, esta especie de U que hay ahí. Edición, copiar con punto de base, vamos a copiarla por ese punto, esta pieza, Enter. Volvemos aquí. Borramos esta y colocamos en su lugar un pegado especial, entidades de AutoCAD, pegamos en el 00, pegamos esa especie de letra N. Bueno, pues ahí tenemos ya las sombras. Vamos a hacerlo esto más grande para que se vea bien. Recordar que aunque la pieza esté por aquí arriba en el render igual se ve, esa es una zona, digamos, activa. Ahí lo tenemos. Esta sería la sombra. Sombra arrojada sobre el suelo, sombra propia, sombra arrojada sobre el suelo y sombra arrojada sobre esa parte de allá. Bueno, como veis, esto es muy sencillo, hallar las sombras en 3 dimensiones. Si ahora quisiéramos esto hallarlo en 2, ya sabemos cómo hacerlo. Incluso podíamos dibujar aquí encima, podíamos dibujar el contorno de la sombra, ir haciéndolo por aquí sin necesidad de trazar rayos. Digamos que de una forma en forma de borrador, pues para tener la solución hecha rápidamente, ¿no?
¿Qué es lo último que vamos a hacer? Ya veis que podemos haber probado con todas estas. Hemos estado haciendo los últimos casos con la luz distante de 30 grados. Lo último que vamos a hacer es, con esas luces distantes, aquí el azimut es 0, es decir, el ángulo que forma esta recta, que sería la proyección de cada una de estos rayos sobre la horizontal, sería esta recta, bueno, pues forma 0 grados con la propia horizontal. Si nosotros esto lo giráramos, vamos a girar todo, esto, todo esto y esta línea de aquí, la giramos respecto a este punto, por ejemplo, 20, tenemos que ahora el azimut es 20, es decir, el ángulo que forma la horizontal, que es esta que estoy volviendo a dibujar ahora, este ángulo que forma la horizontal con esta recta, que es la recta proyección de cada uno de estos, el ángulo es de 20 grados. Veremos que la solución es algo distinta. Vamos ahora a crear una nueva luz porque, claro, las luces distantes que habíamos creado estaban por aquí, ahora las hemos cambiado. Creamos una nueva luz distante que venga, vamos a seguir con el de 30, que es el último que estábamos haciendo, desde aquí hasta aquí. Le damos como 30 grados el nombre, pero azimut 20 grados. Ya la tenemos ahí. Vale. Ya tenemos ahí dos, ¿veis cómo cambia? Tenemos aquí las dos sombras, la del azimut de 0 grados y la del azimut de 30. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es apagar la de 30, esta de aquí, la apagamos y nos quedamos únicamente con el de 30-20 grados. Vamos a verlo en grande, pero no veremos ninguna cosa que sea llamativa. Ahí lo tenemos. Este es. Si lo comparamos con el anterior, ¿veis? Aquí vemos uno y vemos otro, hay una pequeña diferencia. Bueno, pues esto es todo lo que queríamos enseñar en este vídeo. Hemos ido trabajando con distintas luces distantes, hemos ido trabajando con dos luces puntuales y hemos trabajado también con distintos ángulos de 30, 60, 45. Y los resultados pues los hallamos rápidamente con el render de AutoCAD.